Le doy la bienvenida a Rafael Fernández de Castro. Él es internacionalista, es director del Centro de Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego. Hola Rafa, buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Bueno, pues ha habido hay mucho de qué hablar con este asesinato de Charlie Kirk, un activista conservador de los más exitosos. Por favor, explícale a la gente quién era Charlie Kirk y por qué es importante su muy lamentable asesinato. Claro que sí, y me gusta que subrayes, Leo, lo del lamentable asesinato, porque tú puedes estar en contra de la ideología de alguien, pero nunca celebrar lo deplorable que es la muerte de un joven y asesinado además de 31 años, que deja una viuda, que deja dos niños, y que además estaba haciendo lo suyo, y que era lo suyo, bueno, pues estaba dialogando en una universidad. No necesariamente con personas que pensaban como él. Ujú. Él era un joven muy conservador, jovencito de 31 años, tenía ya fácilmente 10 años siendo un activista conservador muy importante, y era muy importante para el trumpismo, Leo, porque justamente él iba a las universidades a hacer proselitismo religioso. Él pensaba que muy religioso, muy cristiano, que los valores cristianos de la familia y el paternalismo debían estar en el Estado. A él no le gustaban mucho las diferencias o la separación del Estado y de la iglesia. Entonces, ese era su credo y a eso iba muy en contra del aborto, desde luego. Y entonces, bueno, pues estaba en las universidades y se volvió muy importante. Él, fíjate, creció en Chicago, eh, y es una ciudad muy liberal. Y él era un adolescente cuando llegó Barack Obama a la presidencia y él se sintió muy mal. No le gustaba Barack Obama y su liberalismo y probablemente también que fuera negro. Pero en todo caso ahí se refugió escuchando a Rush Limbaugh, yo diría, legendario presentador de la radio que tenía un programa que lo escuchaba muchísima gente. Entonces él se volvió mucho de Rush Limbaugh y ahora justamente era como el nuevo Rush Limbaugh. Rush Limbaugh murió hace Ujú. algunos años, un cáncer terrible, y él era su heredero de alguna manera, y era una gente que hacía mucho proselitismo por eso, por los valores cristianos, religiosos, por los valores conservadores, y lo valioso de él, insisto, es que iba a las universidades y ahí lo mataron. Justamente, fíjate qué paradójico, Leo. Le estaban preguntando, oye, ¿qué piensas de los tiroteos en Estados Unidos, de estos tiroteos masivos? Y cuando estaba contestando, una bala le pegó en el cuello y literalmente casi cayó muerto allí en el estrado. Entonces, ha causado, yo diría, mucha polémica en Estados Unidos, porque tenemos un Estados Unidos, tú lo sabes mejor que nadie, enormemente polarizado. Afortunadamente, yo diría, la gente de izquierda como Bernie Sanders ha salido a denunciar esa muerte, y también como Alejandra Ocasio-Cortez. Y evidentemente la administración, encabezada por Donald Trump, ha insistido que es la izquierda radical la que tiene las manos manchadas de sangre por la muerte de Kirk. Entonces, yo diría un evento que está sacudiendo Estados Unidos, que va a ser un antes y un después, y esperemos, Leo, que a pesar de que el presidente Trump está inflamando las cosas, me parece que muchos comentaristas de izquierda, de derecha, están tranquilos porque saben que esto puede ser un disparador para más violencia política en los Estados Unidos, que de por sí ya hay mucha. Sí. Esto puede ser realmente el oxígeno que enciende el fuego. Esa es mi preocupación, Rafa. Como todo mexicano que tengo seres muy queridos viviendo en Estados Unidos, me preocupa lo que está pasando en Estados Unidos. También me preocupa para México, porque si le va mal a Estados Unidos, le va mal a México, sin lugar a dudas. Pero, y eso es lo que te quiero preguntar, Rafa, esta polarización que se está desencadenando en violencia, ¿a dónde puede llegar? Sobre todo tomando en cuenta que el gobierno de Estados Unidos, en lugar de tener un discurso de unidad, de reconciliación, al revés, está tratando de atizar más aún el fuego. Se corre el riesgo, déjame ponerlo así, no sé si estaré exagerando, de una guerra civil de baja intensidad o de qué estamos hablando, Rafa. Mira, y yo tengo una compañera, tú la conoces, Bárbara Walter, Sí. compañera de banca, es profesora de la Universidad de California en San Diego, que escribió un libro que se llama ¿Cómo empiezan las guerras civiles? Y ella habla de que un acontecimiento como estos puede disparar una guerra civil descentralizada. Ujú. ¿Y por qué lo dice ella? Bueno, ella primero que nada dice
que Estados Unidos ya no es una democracia, pero tampoco es una dictadura. Ella Sí, lo llama anocracia, está a la mitad, y entonces esos regímenes son más inestables. Las dictaduras son estables, las democracias son estables, no lo que está en medio. Entonces, y si hay preocupación, yo te diría por dos o tres cosas. Primero, por la enorme polarización, porque es muy difícil. Yo lo veo en las universidades, tengo que hacer mea culpa. La sí, verdad es que nunca sí. invitamos a un conservador a la Universidad de California en San Diego. O sea, son especies que por acá, aves que por acá no pasan, y eso tendría que cambiar Claro. porque al menos la mitad de Estados Unidos es muy conservadora y hay que dialogar con ellos, si no, no hay democracia, Leo. Y la segunda, que es muy preocupante, hay muchas armas en Estados Unidos, es un país armado hasta los dientes, hay más armas en la calle que ciudadanos, estamos hablando casi de 500 millones de armas, y quien tiene armas no tiene una, tiene 15 y tiene armas de asalto, como la que permitió justamente el asesinato de esta persona. Y también leo algo muy importante de lo que habla mucho Bárbara en su libro, es hay muchas milicias, Sí. hay muchos grupos armados de ambos bandos, de extrema derecha y de extrema izquierda. Más de extrema derecha, pero hay muchos de extrema izquierda. Entonces, pues sí, el caldo de cultivo ahí está, habiendo muchas armas, mucha polarización política y dos tribus que no se hablan, en los cuales yo te diría, pues ya son dos bandos en que prefieres exterminar al otro que dialogar con el otro. Y eso era, en todo caso, hay que decirlo, no es que estuviera de acuerdo con Charlie Kirk, pero sí estaba de acuerdo en su valentía de ir a las universidades y ahí en esos reductos justamente liberales y progresistas, pues decir lo que pensaba y hacer proselitismo. Y me parece que por eso Donald Trump lo respetaba tanto y lo quería tanto, porque si alguien influyó en los jóvenes para llevarlos al campo de Trump, es justamente Charlie Kirk. Entonces, ni hablar, este era un héroe de la Casa Blanca, este era un héroe de los republicanos conservadores, y este es una gente que legítimamente provocó muchas lágrimas en la Casa Blanca porque era un héroe para ellos, porque era una gente que se la jugaba, porque era una gente que no estaba buscando el poder, o sea, seguramente tuvo opciones de irse a la administración, no, él lo que le gustaba era el proselitismo, el Sí, sí, activismo, sí. y él se sentía un descendiente realmente y un seguidor de Rush Limbaugh, que se le extraña mucho en los círculos conservadores de los Estados Unidos. Así es, Rafa. No se sabe mucho, la verdad, del presunto asesino a quien ya detuvieron, un joven de 22 años, aunque el gobernador de Utah dice que tenía, sin presentar pruebas, dijo tenía tendencias izquierdistas, ¿no? Eso es lo que dice el gobernador de Utah, pero de que están aprovechando políticamente esto en la Casa Blanca, yo no tengo duda. Y te lo pregunto, Rafa, porque me preocupó mucho lo que dijo J.D. Vance, el vicepresidente, ayer, de que iban a utilizar el poder del Estado, el poder del gobierno federal, para irse en contra de organizaciones no gubernamentales de la izquierda. Esto ya te recuerda a bueno, un discurso francamente o de corte medio fascista, Rafa. Es un discurso muy fuerte, ¿eh? Stephen Miller también, que es, Sí. digamos, el otro gran ideólogo del trumpismo 2.0, que es el número dos del equipo de la Casa Blanca, también está hablando de una manera muy fuerte. Sí, es muy preocupante, Leo, porque ya de por sí Trump está utilizando a los militares, Sí. están en Los Ángeles, están en Washington, D.C., está insistiendo con mandarlos a Chicago, entonces A ya Memphis, de ¿no? por sí, Ya los mandó a y a Memphis también. Memphis también, ya ayer se Ujú. mandaron a Memphis, Sí. entonces digamos, está poniendo al ejército a hacer labores civiles. Esto además, Leo, en un momento en que Estados Unidos está, yo te diría, en un momento muy delicado en el mundo, porque tiene un adversario importantísimo que se llama China. Una Sí. China que está armándose hasta los dientes, que ya tiene 600 ojivas nucleares y va a tener 1000 al mitad de la década. Un China que estratégicamente le está compitiendo en todo. Entonces, ves a un Pentágono de Estados Unidos resolviendo cosas internas en lugar de estar a la altura
de lo que vive el mundo, en lugar de estar pensando cómo le ayudas a Ucrania, cómo frenas a Rusia. Entonces, todo esto tiene poco sentido porque efectivamente J.D. Vance es el que encabeza este movimiento muy nacionalista, muy aislacionista. Cuando es un momento, te digo, para que Estados Unidos estuviera viendo cómo rescata su liderazgo en el mundo, porque estoy viendo que se está acabando lo que se llama la Pax Americana y estas guerritas internas, pues evidentemente debilitan enormemente. Imagínate un jefe del Pentágono que está pensando en la ciudad de Washington en lugar de estar pensando en Medio Oriente o de estar pensando en muchas otras cosas, Claro. porque los retos globales para Estados Unidos están importantísimos, son muy severos. Rafa, si me permites en 30 segundos una pregunta, que quiero hacer una pregunta un tanto personal, si me la permites. Tú que llevas toda una vida dedicada al estudio de Estados Unidos, que emigraste a Estados Unidos, que eres un mexicano que ha migrado a Estados Unidos, ¿cómo te sientes después de este asesinato de Charlie Kirk? Mira, Leo, estaba oyendo, yo conozco muy bien la ciudad de Washington, D.C. Yo he vivido ahí en varias ocasiones, ahí Ujú. estudié mi doctorado y en Sí. un par de ocasiones he ido a trabajar para allá en centros de investigación, en think tanks que le llamamos. Oyendo el otro día un podcast de cómo se siente Washington con el ejército, yo te diría, no tengo ganas de ir a Washington y no he ido a Washington. En San Diego, en California, no me siento mal porque sigue siendo Ujú. un bastión demócrata Sí, liberal. Ujú. y liberal, Ujú. progresista, yo así te Sí. lo pondría. Pero la verdad lo hablaba yo con mi hija, con mi esposa, que en este momento, fíjate, esta ciudad que yo tanto quiero, de alguna manera le debo tanto, yo me volví un especialista de Estados Unidos viviendo en Washington. Me precio de conocerla bien, de hacer Ujú. tours en el Capitolio y de explicarle a los mexicanos, a Ujú. ver, el centro de Washington no es la Casa Blanca, el centro es el Capitolio, de ahí parte la Sí. ciudad, porque, en fin, esa geopolítica que conozco de Washington me duele, Leo, porque no quiero ir a Washington, porque sé que es peligroso para una gente que se apellida Fernández de Castro y que tiene acento al hablar en inglés, poder recorrer Washington, porque igual me piden documentos como se le están pidiendo a todos los que tienen un perfil latino o tienen un perfil que no es completamente blanco. Entonces, sí, son momentos difíciles para las personas, pues como yo, que hemos emigrado por cuestiones de trabajo a los Estados Unidos y porque, bueno, pues aquí tenemos un desarrollo profesional fantástico porque las universidades son Sí, una no, claro. catedral de Ujú. conocimiento, pero sí, estoy muy preocupado porque, y le digo a mis alumnos mucho, Leo, tú sabes, a mí me preocupa mucho, hace 20 años que todos los alumnos mexicanos que tengo acá de posgrado, todos se quieren quedar a trabajar en Estados Unidos. Acuérdate cuando tú y yo estudiamos, Leo, nos Sí, urgía claro, regresar a México, claro, claro. queríamos hacer Sí, México, eso no está pasando, pero ahora a ver qué pasa, porque Estados Unidos pueden y está empezando a perder a muchos intelectuales, a claro. muchos profesores, a muchos alumnos por esta cerrazón. Es decir, los que están encantados son los chinos, los británicos no la llevan mal, Ujú. porque mucha gente se está yendo a estas universidades, incluso Canadá ha ganado a grandes mentes Sí, por esta cerrazón y sí, sí, sí. este pleito que no le veo sentido, estos ataques de la administración justamente a las Muy bien. universidades, porque la mancuerna Universidad de Administración Pública hizo maravillas no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en términos de Completamente. descubrimientos científicos. Completamente. Pues, Rafa, tú eres una de esas personas que aprecio mucho, que quiero mucho, que están viviendo en Estados Unidos. Como todo mexicano digo yo, tengo mucha gente que vive apreciada, querida, viviendo en Estados Unidos y estoy preocupado por ello en este ambiente que hay. Gracias, Rafa. Buenas noches. Te mando un abrazo, Leo. Gracias a Rafa Fernández de Castro. Gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.